Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches para todos. Buenas tardes para mí, donde estoy. Yo soy de Mendoza, Argentina. Matías Migliar es mi nombre. Voy a ser el coordinador de esta reunión científica que nos convoca. Tenemos hasta ahora una buena asistencia y 40 asistentes. Así que muchas gracias a todos por estar en el último mes del año, previo al Mundial, para disfrutar esta charla. Vamos a tener una reunión, una charla de aproximadamente 35-40 minutos de resonancia magnética de próstata, PIRADS y más allá, estado actual de la resonancia de próstata a cargo del doctor Ramón Coronil. El doctor es ex residente del Italiano de Buenos Aires, fellow en resonancia magnética del Italiano de Buenos Aires, staff del Hospital Británico y Centro de Diagnóstico IMAXE, y ex coordinador del capítulo de Radiología Genitourinaria del ASAR. Así que, doctor Coronil, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, que disfrutemos de esta charla para aprender un poquito más al respecto. Todo tuyo. Bueno, hola Matías, gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, comparto pantalla y ya arrancamos, ¿no es cierto? Ya está, ya. Sí, arranquemos. Cualquier Perfecto. pregunta, hay un ítem abajo de preguntas y respuestas, pueden ir escribiendo y al finalizar la charla vamos a compartir preguntas con el disertante. Bueno, hola a todos. Bueno, la idea es hablar un poco del estado actual de resonancia magnética, como una foto presente. Es un poquito caótica la clase, puede ser que sea un poquito caótica porque habla de varios temas que comprenden la resonancia magnética, que va mucho más allá que el PIRADS y las guías que habitualmente leemos. Y es mi interpretación de dónde está el método y para dónde va y de dónde viene, ¿no? Así que bueno, arrancamos, así puedo llegar en tiempo. Siempre cuando doy estas clases comienzo mostrando esta línea temporal, básicamente para marcar que el método comenzó como el resto de las resonancias abdominales en la década de 80 y que tuvo un cambio muy importante, una vuelta de 180 grados a partir de la segunda década de este siglo con la guía PIRADS y con los primeros trabajos, ensayos clínicos aleatorizados de utilización de la resonancia pre-biopsia. Pero la verdadera línea temporal tendría que ser así, ¿no? Como una evolución reversa y expresando un proceso de descomplejización o de simplificación del método. Cuando yo era residente, en la resonancia de próstata venían, no sé, una por mes, y eran por lo general resonancias transrectales, como bobina transrectal, también el italiano, pacientes que eran biopsiados miles de veces y que seguían con elevación del PSA, hacíamos espectroscopía de toda la glándula, un estudio que duraba 1 hora y media, con una bobina muy incómoda para el paciente, con perfusión, con espectroscopía voxel por voxel, bueno, un estudio muy complejo, o pacientes con un T4 avanzados que iban a hacer, o iban a ver si tenían chance quirúrgica. Bueno, eso ya no es más así. La resonancia magnética se fue simplificando y fue a otro lugar de la evolución clínica, y hoy por hoy lo que hacemos más que todo es resonancias magnéticas ante la sospecha de patología oncológica por pacientes que dieron elevado el PSA o algún paciente que tiene algún tracto rectal mínimamente sospechoso, no muy patológico ni siquiera, y que son derivados por el urólogo casi como un estudio previo a cualquier tipo de biopsia, etc. Y en un futuro, tal vez no tan lejano, la resonancia magnética está peleando para entrar dentro de lo que es el screening del cáncer de próstata, y los protocolos a su vez también fueron cambiando, ¿no? Ese resonancia que les hablaba de bobina transrectal y compleja a un estudio biparamétrico, un paramétrico simplificado, 2 secuencias, rápido, sin ninguna bobina endorrectal. Bueno, entonces esa es la verdadera evolución del método. Hoy por hoy estamos en la parte amarilla, pero bueno, ¿quién dice que en un tiempo podamos seguir avanzando, ¿no? Empezando un poquito a hablar de los distintos temas que comprenden la resonancia magnética, empezamos con qué es la resonancia magnética multiparamétrica. Ustedes bien saben, esta diapositiva tal vez es más para urólogos que para radiólogos, pero bueno, multiparamétrica expresa distintos parámetros, como ser la anatomía, la biología expresada por la difusión, la anatomía por el T2 y la vascularización por el contraste. Cada una de las secuencias requiere
un cierto conocimiento o explora distintos aspectos de la glándula y de la patología oncológica. Puntualizando distintos aspectos más bien técnicos o cosas que tienen que tener en cuenta, creo yo, de cada una de las secuencias, en el T2 tengan muy presente cómo van a orientar el axial, y de acuerdo a cómo orienten la adquisición axial, van a tener que medir la glándula, ¿no? Estos son los ejemplos, siempre su eje mayor, por supuesto. Yo personalmente no le pongo ningún tipo de orientación, pero se puede hacer una orientación Bogox-Sige también, y tener presente la medición de la glándula prostática, que es muy, muy útil. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta el PSA junto con la medición, digamos, dividiendo el PSA por el volumen prostático, tenemos la densidad del PSA, que en valores menores de 0,15, de mayores de 0,15, perdón, va a haber una posibilidad de falso negativo muy alta. Entonces, el volumen prostático, y medirlo bien, es muy importante. Hay que tener en cuenta dos reparos. El plano vésico-prostático, si tiene un lóbulo medio muy, muy prominente, el lóbulo medio no se mide, porque sobredimensiona el volumen prostático. Y a su vez, lo que es más difícil es medir el ápex. Y para eso tengamos en cuenta siempre la uretra membranosa en un coronal, y a partir de ese plano medir el límite más caudal de la glándula. La medición de la glándula es muy, muy importante por este tema, y a su vez también tener en cuenta que el T2 va a variar de acuerdo a la edad. En pacientes menores de 54 años, 54 años dice la bibliografía, ni 53 ni 55, pero digo, pacientes menores de 60 por lo general van a encontrar una glándula muy heterogénea en la zona periférica, con una restricción y un comportamiento en ADC y con contraste también muy, muy heterogéneo, emulando prostatitis. Eso hace que sea más difícil valorar glándulas de pacientes más jóvenes, pero hay que tenerlo presente como un hallazgo que puede verse. La difusión, el único dato que me parecería agregar, o que me parece útil agregar cuando he hablado de estas clases, es no enfocarse tanto en el último valor de B. Como ustedes bien saben, las guías hablan de tener al menos dos valores, uno por sobre 1000, 1000 o mayor de 1000, algunos artículos hablan de 1400, pero no detenerse en eso, sino yo personalmente lo que hago es hacer dos difusiones, una difusión con un FOV más chico y con un valor de 1400 máximo, y tal vez una difusión con un FOV tal vez más grande, la que viene como seteada en el equipo, con múltiples valores de B, para tener para calcular un buen mapa de ADC. Como ustedes pueden ver, la diferencia que hay entre este mapa de ADC y en donde, por ejemplo, una lesión que podía ser dudosa posterior, en el mapa de ADC hecho luego de muchos valores de B, no se ve, desaparece, ¿sí? Y tal vez uno, cuando tiene un acercamiento no tan claro de la resonancia, dice, bueno, tiene un valor de B máximo de 800, no me va a servir para la próstata, pero sí sirve si se lo junta con otras secuencias con valores más extremos. Así que tengan presente esto. Es muy bueno tener un ADC con el mejor detalle posible. Así que, en cambio de modificar la secuencia que ya tienen y agregarle en el último valor 1400 y alterar toda la curva de difusión, dejen la difusión como está y hagan otra parte con un valor más alto. Ese es mi consejo para que tengan presente. Y después, con el contraste, mi consejo así práctico es siempre utilicen bomba. ¿Por qué? La guía PIRATS propone o sugiere una resolución temporal menor de 10 segundos, es decir, que adquiere imágenes en ese rango de tiempo. Entonces, si ustedes hacen lo que vemos acá a la derecha, que me estoy marcando en el láser, agarrar la secuencia de difusión y copiarla y pegarla, y que una persona entre a pasar el contraste, y esperar un ratito, y después esperar un poco más, como se hace habitualmente, por ejemplo, no sé, en abdomen, lo que va a haber es una resolución temporal muy larga entre adquisición y adquisición, y vamos a tener lo que vemos acá, una glándula totalmente oscura, y a la adquisición siguiente una glándula casi totalmente contrastada, y a la siguiente ya el contraste pasó, y uno no puede ver la delimitación de las lesiones cuando tiene un realce temprano, que es algo muy importante, independientemente de que no usamos más las curvas de perfusión. Independientemente de eso, igual es útil que la lesión capte contraste y que tenga realce temprano. Por lo cual, utilicen secuencias de perfusión, con bombas si es posible, pero también tengan presente de tener una cantidad de scans dinámicos importante, por lo menos más de 10, más de 15.
En algunos lugares, para acortar tiempo de estudio, hacen la secuencia como se tiene que hacer, pero con 7, 8 scans dinámicos. Y lo que suele pasar es esto, que la bomba tardó en inyectar, o en verdad se hizo una inyección manual, y se quieren 4 o 5 escanes sin contraste, y cuando empieza a haber contraste se termina. Y la glándula no termina del todo, digamos, contrastada o de tener contraste en toda la glándula de manera bien delimitada. Entonces, tenemos que tener todos los tiempos. Un tiempo más arterial, un tiempo bien venoso, un tiempo bien tardío, para delimitar lesiones, focos de prostatitis, etc. Entonces, son dos valores muy importantes, que no son excluyentes y los dos son importantes. La resolución temporal menor de 10 segundos y unos scans dinámicos mayores de 10 o mayores de 15. Bueno, el PIRADS voy a hablar muy poquito, porque ustedes ya lo conocen, ya tiene varios años, la última versión fue en el 2019, y como ustedes saben es un esfuerzo en conjunto del ACR y la Sociedad de Urodiagnóstico Europeo, y lo que permite, o lo que intenta, es tener parámetros técnicos y de informe, y unificarlos, y que todos hablemos un mismo idioma, ¿no? Todos veamos y intentamos las cosas de una manera similar. Haciendo un resumen bien rápido, las lesiones se dividen en la localización, si están en la zona periférica, que abarca un 70% de los tumores, o en la zona transicional. En la zona periférica y en la zona transicional va a haber secuencias dominantes y decisivas distintas, es decir, la dominante es la secuencia que va a mandar, y la decisiva es la secuencia que va a definir en casos de duda. En la zona periférica, la secuencia dominante va a ser la difusión, y en la zona transicional va a ser el T2. Y la decisiva va a ser en la zona periférica el contraste, y en la zona transicional la difusión. Entonces, llevando esas secuencias a estos gráficos que hice, que no son muy lindos, pero bueno, no me va muy bien con el dibujo. Estos son los tipos de lesiones que podemos encontrar. La verdad que una clase de PIRADS es para una clase sola, pero lo único que se tienen que centrar son en este tipo de lesiones, es decir, lesiones en la zona periférica que estén paralelas a la pseudocápsula, que es esta, paralelas, no perpendiculares. Cuando son perpendiculares en general son focos de prostatitis, paralelas a la pseudocápsula, y que obviamente que tengan restricción en difusión. Y en el T2, una imagen de bordes difuminados, como en carbonilla, bien hipointensa en T2, que no tenga forma nodular definida y que altere el patrón ese de empedrado típico de la zona transicional. Esos son los dos tipos de lesiones, las características de lesiones que vamos a ver. Y lo que incluye la última guía de PIRADS son los nódulos displásicos, es decir, nódulos que tienen o límites mal definidos, o que son marcadamente hipointensos y que tienen una restricción muy importante en difusión. Esos nódulos, que habitualmente no le damos importancia a los nódulos, pueden llegar a ser un PIRADS 3. En algunos casos los PIRADS 3 tienden a biopsiarse de acuerdo al riesgo del paciente, al PSA, a la densidad de PSA, etc. Así que eso fue un cambio de paradigma del 2019. Yo personalmente, acá tienen el porcentaje de enfermedad clínicamente significativa que traduce ese nódulo, es todo menor del 10%, o cercano al 11%, y no hay mucha diferencia entre el 3 a partir de un 2+1, como el que estamos viendo ahora, y el 3 original, según la guía PIRADS. En mi experiencia, estos nódulos tienen que restringir mucho, de manera muy marcada, para uno ponerles 3, porque por lo general suelen ser una complicación para el paciente y para el urólogo, porque son lesiones muy pequeñas y es difícil acceso. El paciente tiene que hacerse una biopsia por fusión, casi siempre, y casi nunca tienen enfermedad clínicamente significativa atrás, como vemos, menor del 8%. Así que uno tiene que estar con mucha sospecha como para ponerlo, si no, embarra la cancha más que otra cosa. Y como la zona transicional es sospechosa, esto es como una especie de guía de lesiones que hemos visto. Un nódulo de hiperplasia es un PIRAD2. Así, para mí, tienen que restringir los nódulos displásicos para ponerles PIRAD3, una restricción muy importante de un nódulo raro, heterogéneo, de bordes medio mal delimitados. El 3 es, como siempre, las lesiones que no son ni 2 ni 4, como un nódulo que dejó de serlo,
y el 4 ya es una lesión, como la que vimos anteriormente, difuminada, de bordes muy irregulares, que mide menos de 1,5 centímetros, como siempre habla el PIRATS. En conclusión, el contraste, que es la secuencia decisiva de la zona periférica, va a definir en los PIRATS 3, los intermedios, de acuerdo a si contrasta o no, va a ser 3 o 4, y la difusión va a tener un rol en los PIRAT 2, como vimos anteriormente, los nódulos displásicos, cuando es una difusión importante, más de 4, y en las lesiones intermedias puede pasar a ser 3 o 4, de acuerdo a si restringen. ¿Y qué hablamos? ¿Qué significa cuando hablamos de clínicamente significativo? Bueno, el PIRAT es un score de probabilidad del 1 al 5, muy bajo, bajo, intermedio, alto, muy alto, alto que altas chances de que haya enfermedad clínicamente significativa atrás. Es decir, un Gleason mayor o igual a 2, es decir, que incluye los Gleason 3 más 4, pero que el componente 4 sea prominente. Al final de la clase vamos a ver por qué se dice eso. Y con un volumen de mayor de 0,55 centímetros cúbicos, cuando hay 4 lesiones, se describen hasta 4 lesiones, y la más importante va a ser la que tenga el puntaje más alto, o la que tenga la extensión extraprostática. Eso es lo que establece la guía de PIRATS. Y también, esto es algo que se incorporó anteriormente, no está dentro de la guía de PIRATS, es la probabilidad de que haya extensión extraglandular. Salió un artículo en Radiology en 2019, y es el que la mayor cantidad de gente utiliza, y que establece tres niveles, ¿no? O 3 grados. El grado 1, cuando hay un contacto curvilíneo mayor de 15 milímetros, curvilíneo, no longitudinal recto, sino tienen que hacerlo con la línea punteada, o cuando hay abombamiento o irregularidad de la pseudocápsula. Uno u otro. El grado 2 es cuando existen los dos, y el grado 3 es cuando hay extensión por fuera de la glándula. El porcentaje de probabilidad, como ustedes pueden ver, es del 24% en el 1, 38% en el 2 y 66% en el 3. En mi caso particular, yo lo divido en dos, cuando hay un tipo 1 y un tipo 2, y cuando hay un tipo 3. Y digo en el 1 y el 2 que hay una probabilidad, o que hay un rasgo radiológico que habla de una probabilidad de extensión, y el tipo 3 es que ya lo veo. Entonces se objetiva un sector de extensión, porque uno generalmente ve el tejido por fuera de la pseudocápsula y muy pocas veces le suele errar. Normalmente vemos pacientes que no son biopsiados, o sea que están previos a la biopsia, por lo cual decirle que hay extensión extraglandular a un paciente que ni siquiera tiene diagnóstico de certeza de cáncer es medio complejo. Por lo cual uno tiene que a veces encontrar la vuelta para hacer una especie de afirmación indirecta y decir de que en el caso de que se confirme, bueno, hay algunos rasgos de sospecha de extensión, como para darlo por entendido, digamos. Y estos son los ejemplos, ¿no? Un contacto mayor de 15 milímetros, un abombamiento franco, pseudocápsula, ambos abombamiento y contacto. Y bueno, este es un caso muy exagerado, una extensión a ambas vesículas seminales, a un T13. Son los distintos tipos de extensión extraglandular. Bueno, concluyendo la parte de qué es el PIRATS y qué es la resonancia magnética multiparamétrica, me gustaba hablar también de los desafíos que tiene hoy por hoy la resonancia magnética de próstata. Primero, el número creciente de estudios. Tal vez no es algo que vivencien en sus lugares de trabajo, pero es algo que va a llegar seguramente. Ahora voy a explicarles por qué y cómo. Y después eso lleva a un problema en la calidad técnica que no es homogénea. Entonces, yo que trabajo específicamente de esto, a veces me llegan estudios de otros lugares que no hablando de los informes, sino la calidad del estudio no es buena. Pero también eso lleva a que la calidad de los informes es muy variable, aún no hay manera todavía de reducir esa variabilidad, a pesar de que el PIRATS ayudó mucho. Y a su vez, el informe radiológico es uno más, un eslabón más en una cadena, en un circuito de diagnóstico, donde está también el patólogo, donde está también la persona que realice la biopsia. Entonces hay que fortalecer todo ese circuito, y también todo el tiempo se incorporan nuevas indicaciones para la resonancia magnética de próstata. Entonces voy a repasar un poquito de estos desafíos para que los vayamos pensando juntos. Esto es los estudios relevados hasta septiembre de este año en IMAXE, que tengo como una especie de grupo de urodiagnóstico. Es un trabajo también de clases y de estar y de relación con los colegas,
pero como ustedes pueden ver, a pesar del bajón de la pandemia en el 2020, los estudios se han ido incrementando de manera exponencial. Si uno le da la facilidad al colega de indicar la resonancia magnética y uno genera un feedback y uno genera una cierta confianza, como todo, los estudios van creciendo porque la consulta de un paciente mayor de 55 años, 60 años, por elevación del PSA es la primera consulta urológica por definición. El cáncer de próstata es el cáncer, está llamado a ser el cáncer más frecuente de la Argentina, y 1 de cada 10 personas de 100 varones van a tener cáncer de próstata. Es un cáncer muy frecuente, que cada día va a ser más frecuente por el envejecimiento de la población. Entonces un estudio que va a ir creciendo mucho a lo largo de los años. Yo personalmente lo que hago es, hice una pequeña planilla de antecedentes específicos para resonancia magnética, donde los pacientes y los técnicos logran llenar todo eso, fundamentalmente porque es muy importante tener el contexto del paciente, por qué viene, lo digo por todas las indicaciones que pueden tener la resonancia magnética, si tiene resonancias previas, el PSA, si se hizo procedimientos, bueno, todo eso lo dejo expresado ahí. Y como dije anteriormente, la resonancia magnética es todavía aún muy variable. Este es un trabajo que salió en Radiology también, utilizando el valor predictivo positivo para hablar de variabilidad en 26 centros de Estados Unidos, y miren la dispersión de la media de todos los lugares. Fueron muy variables y encontraron que la variabilidad no estaba solamente en el informe radiológico, sino también en la calidad del estudio, en el operador de la biopsia, en el patólogo. Entonces todo el circuito ese es un circuito que está muy frágil y que puede ser muy lábil a variabilidades, y tiene que estar bastante entrenado todo el circuito para que funcione de la mejor manera posible, por lo cual no solamente es culpa nuestra, sino también es culpa de todo el grupo, del urólogo que pide mal el estudio, la calidad, etc. Y a su vez hay algo que es insoslayable. No creo que el estudio de resonancia magnética de próstata sea particularmente complejo, pero sí requiere una cierta experiencia. Hay varios trabajos que hablan de expertos, de gente que haya informado más de 2000 resonancias, y no expertos, gente que haya informado menos de 500. Y a medida que uno va volviéndose más experto, aumenta el número de PIRADS 1 y 2 y disminuye el número de PIRADS 3. Es decir, tiene más certeza de que el paciente no tiene nada y menos lesiones intermedias. Eso es lo distinto que tiene la resonancia magnética de próstata con respecto a todos los demás estudios, en la cual los demás estudios juegan a identificar la lesión. En cambio, la resonancia magnética, como tiene tanto valor predictivo negativo, juega a descartarla. El que más experiencia tiene la descarta de manera más segura que el que menos experiencia tiene. Y eso es lo complejo, porque el paciente, cuando uno le dice que hay una lesión de sospecha, entra dentro de un circuito que le es muy difícil salir, porque la bibliografía se acumula día a día de que un paciente que tiene una lesión visible en resonancia tiene una evolución no muy buena, como vamos a ver después. Esto es como para reforzar lo que les mostré anteriormente. Este es el material adicional del Precision, que fue un estudio multicéntrico de esos que les mostré anteriormente, de resonancia magnética comparada con resonancia magnética en el contexto de comparación de biopsia randomizada con biopsia fusión. Pero cualquiera sea el caso, lo más importante es que el 25% de las resonancias magnéticas que se hacían en los distintos centros eran reevaluadas por un grupo de expertos, de los cuales, de los 11 PIRADS 3 que hubo, 7 el comité de expertos los pasó a PIRADS 1 y 2. Y se biopsiaban de 3 a 5. Es decir, que de 11, 7 podrían haberse evitado biopsia. De 11 PIRADS 3. Es decir, que hay un rol importante de la experiencia y tener una persona que conozca más el método, por lo menos para poder hacer la curva, ¿no? La segunda lectura, la certificación de la persona que lo vea, son todas cosas pendientes y cosas que se plantean en distintos artículos y distintos congresos. Y después está la calidad técnica del estudio, ¿no? Para eso tenemos el PQAL, que es muy interesante. Busquen el artículo, hay varios artículos sobre el tema, que habla de los distintos temas técnicos. A menor PQAL, es decir, el PQAL va del 1 al 5, el 5 es que todas las secuencias son útiles, y después va reduciéndose en cantidad de secuencias, digamos, que son evaluables. A menor PQAL, mayor número de lesiones intermedias y menor
número de PIRATS 1 y 2. Es decir, se puede descartar menos enfermedad cuando el estudio técnicamente es peor. Y en PICUAL 1 y 2 uno no debería ponerle PIRATS. ¿Sí? Miren, en el PICUAL 3, cómo va del 50, el 4, el 68 de negativas, de resonancias magnéticas negativas. Cuando uno tiene un PICUAL 5 puede llegar hasta un 87% de PIRATS 1 y 2. Entonces es muy importante la técnica. Y el PICUAL lo que establece es una serie de parámetros visuales y técnicos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar las distintas resonancias. Les sugiero que lo lean. Me gusta mucho el tema de la evaluación visual de los vasos ilecos externos o inguinales para ver bien el estudio, de delimitar la pseudocápsula para ver, o los conductos eyaculadores para ver que el T2 esté saliendo bien, el FOB correcto, etc. Y estos son ejemplos que nos pasan habitualmente. Las imágenes están a la derecha, un estudio muy movido, o un estudio con una resonancia con mucho gas en la ampolla rectal que genera esa línea hiperintensa en la difusión que no ayuda, y prótesis de cadera. Y bueno, uno tiene que estar ahí en consola y ir haciendo docencia con el técnico para que los estudios salgan lo mejor posible, porque una sola secuencia cambia al paciente, o cambia la valoración del estudio y puede cambiar la evolución del paciente, ¿no? Entonces, procurar poner buscapina, procurar repetir estudios. En el caso de la difusión, cuando uno tiene una ampolla rectal muy llena, le puede mandar al paciente a que vaya al baño, o cambiar el patrón de lectura de derecha a izquierda en cambio antero-posterior y ver si de esa manera se soluciona. Y en el caso de las prótesis de caderas, sacar la saturación grasa y hacer un T1 sin saturación grasa a veces ayuda, permite ver sectores de la glándula que no se veían antes. Cualquier secuencia que se pueda recuperar por lo más mínimo va a ayudar. Un ejemplo es una lesión, un paciente con tracto rectal no sospechoso sin biopsia previa. Vamos a hacer este T2. La verdad es que no diría mucho. A mí me llama la atención esta imagen focal ahí, que ahí le puse una flechita. Pero como ya vemos, ya se ve que hay una ampolla rectal muy ocupada y eso va a alterar probablemente la difusión y genera toda esa línea hiperintensa de esa interfaz entre el gas y la glándula y que hace muy difícil evaluarla. En el ADC se logra ver un poquitito, pero muy poco, y uno ya está con la duda. Si este estudio se hiciera biparamétrico, es decir, T2 y difusión, bueno, tendría que ser un PIRA 3 o algo por el estilo, habría que verlo bien, pero sería muy difícil caracterizarlo. Pero uno ahí tiene que procurar que el contraste salga lo mejor posible. Y acá tenemos como en un estudio de contraste con un tiempo más temprano, se ve un realce temprano y bien focal de la lesión a ese nivel, y uno ya está más confiado de decir que esa lesión es una lesión sospechosa. Entonces, ahí estamos las flechitas, a esa lesión me refiero. Entonces esto es un PICUAL 4, tenemos una secuencia que no es óptima, pero igual logramos el diagnóstico. Entonces es importante pelear por cada secuencia, por cada imagen, porque va a cambiar puede cambiar, digamos, el diagnóstico del paciente. Bueno, siendo un poquito más rápido, el informe, siempre tratar de expresarlo en el mapa cartográfico que propone el PIRATS para después ir a buscarlo en eventual biopsia, y siempre colocando la densidad del PSA y el volumen prostático, que es muy útil. Y bueno, ya yendo al final, las indicaciones, vamos a repasarlas rápidamente, que como dije anteriormente, se van agregando todo el tiempo. En un paciente con biopsia negativa y PSA en aumento, siempre tener en cuenta que en estos pacientes alrededor del 80% de las lesiones que se pierden son más bien anteriores. Así que siempre ver bien la zona transicional, el estoma fibromuscular anterior. Miren cómo se ven las lesiones. Este son el tipo de lesiones que encontramos en este contexto de pacientes. Este paciente siempre lo pongo porque es un paciente con mucha hiperplasia prostática que dificulta el abordaje de las lesiones anteriores. Había hecho 8 biopsias previas negativas y 3 resonancias magnéticas con PIRATS 5, igual aún así nunca tenía diagnóstico, y en la octava se logró llegar al diagnóstico de un Gleason 3+4. Así que es algo que hay que tener presente, buscar lesiones anteriores. En pacientes donde se considera la biopsia,
como una nueva indicación, entre comillas, que ya en países ya del primer mundo se hace muchos años. Acá de a poco se está empezando a hacer. Lo que hace la resonancia magnética es ayudar al PSA y darle mayor especificidad, que es el gran problema del PSA, que es muy sensible, pero muy poco específico. A su vez también disminuye obviamente que el algoritmo anterior de PSA y biopsia randomizada tenía muy baja exactitud diagnóstica, encontraba mucha enfermedad no significativa, grado de Gleason 1, es decir, 3+3=6, y había un upgrade cuando se sacaba la pieza de prostatectomía de un 35%. Eso es lo que ayuda en la resonancia. Aumenta la especificidad del PSA y a su vez mejora la identificación de lesiones para tener una mayor correlación entre la biopsia y después la pieza de prostatectomía radical. Esta es toda la evidencia más importante de los ensayos clínicos que evaluaron la resonancia magnética prebiopsia. En general, el resumen que me gusta poner es este: de 100 resonancias magnéticas negativas, a los cuales en pacientes que no se les hace biopsia porque la resonancia magnética dio negativa, o sea, pacientes con elevación del PSA, que tiene una resonancia magnética negativa y por lo cual no se le hace biopsia, 74 van a haberse evitado de manera correcta la biopsia, 18 van a haberse evitado la biopsia y no se va a haber encontrado enfermedad no significativa, es decir, Gleason 1, enfermedad indolente que no evoluciona a metástasis o a muerte, es decir, enfermedad que incluso se está discutiendo de llamarla cáncer, y 8% de los pacientes van a haberse retrasado su tratamiento porque no van a haberse hecho biopsia a pesar de tener enfermedad clínicamente significativa. Ese es el impacto que genera la resonancia magnética previo a la biopsia. Este es un trabajo, creo que dinamarqués, cómo cambió del 2016 al 2020. Perdón. 2020, igual número de enfermedad significativa, pero disminuyó mucho el número de biopsias, disminuyó el número de enfermedad no significativa, y miren como el 90% de los pacientes iban directamente al grupo de biopsia, y ahora el 67% de los pacientes va al grupo de resonancia magnética previo a la biopsia. Así que sin lugar a dudas ya la evidencia está más que certificada de que la resonancia magnética previo a la biopsia en un paciente con elevación del PSA es lo que hay que hacer. La parte de biopsiar de manera confusión, las lesiones que se encuentran en resonancia magnética está más discutido. No hay una diferencia significativa en este trabajo y en toda la bibliografía entre una biopsia sistematizada y una biopsia dirigida por fusión. Y tampoco hay diferencia entre una biopsia dirigida por fusión con software que una biopsia dirigida por fusión de manera cognitiva, es decir, con un urólogo o un radiólogo que haga la biopsia y que sepa dónde está la lesión. Y hay una posibilidad de que haya una ligera migración de estadios porque al aumentar el número de cores, el número de muestras en el sitio de sospecha, teniendo en cuenta que el Gleason establece los patrones citológicos más frecuentes, seguramente el paciente va a tener un score más alto de Gleason que un paciente que se biopsia la glándula de manera aleatorizada, por lo cual hay que tener un poquito cuidado con eso. Bueno, la otra indicación medio nueva también es la vigilancia activa. La vigilancia activa como concepto es medianamente nuevo en la cáncer de próstata. Utilizamos en este caso el cambio del PIRADS, los criterios de PRECISE, que son los que están ahí abajo. El 3 es una lesión que está estable. El 4 es cuando la lesión aumentó de tamaño o de restricción de difusión o tiene rasgos más severos. Y el 5 es cuando pasó de estadio, es decir, cuando estaba confinada la glándula y comprometió una vesícula seminal. La resonancia magnética tiene un valor predictivo negativo muy alto para diferenciar los Gleason 1 de los 3, es decir, una transformación de un 3+3 a un 4+3. Pero igual no se recomienda del todo que la resonancia reemplace a la biopsia seriada, digamos, en los criterios de vigilancia activa. En Inglaterra sí se hace, en cambio de hacerse una biopsia anual, se hace una resonancia, pero en general en los distintos protocolos, como por ejemplo el del Hospital Británico, hacemos resonancia y biopsia cada 18 meses. Y esto que lo que les decía anteriormente, el hecho de que la lesión sea visible en resonancia, es un biomarcador pronóstico. Miren los distintos gráficos de Kaplan-Meier
mortalidad cáncer específica, recurrencia bioquímica y metástasis, es diametralmente opuesto si la lesión es visible o no es visible por resonancia, por lo cual muchos de los grupos digamos, que generan tendencia están hablando de no seguir lesiones, pacientes con lesiones visibles por resonancia. Que sea visible habla de mayor volumen de enfermedad, mayor componente 4 de Gleason, mayor densidad vascular, mayor hipoxia, etc. Y bueno, y esta es los casos que le pueden tocar, ¿no? Cuando venga un paciente con vigilancia activa. Puede pasar que la resonancia sea negativa, no se vea nada. Habitualmente la resonancia se hace o en pacientes que se hicieron la resonancia previa a la biopsia, directamente el paciente se hace la resonancia no encuentra nada, por ejemplo, el médico decide hacer la biopsia de todos modos y encuentra un Gleason 3, o un Gleason 3+4 en algunos lugares, y decide seguirlo. Bueno, eso es lo que no pasa tan habitualmente. Lo que pasa más habitualmente hoy por hoy en la Argentina es que el paciente se hace la biopsia, le encuentran en la enfermedad, decide hacer vigilancia activa y hace una resonancia confirmatoria previo a la biopsia confirmatoria que se hace posterior a la primera biopsia para descartar que no haya ningún lugar con enfermedad significativa. Y después se hace biopsias y resonancias periódicas de acuerdo al protocolo de vigilancia. Entonces la situación que le puede tocar es que en la resonancia confirmatoria, si es que el paciente no se haya hecho una resonancia previa, no se encuentre nada. Si no se encuentra nada es la situación ideal, ¿sí? Que no haya lesión visible. Ese paciente va a ser seguido y en los distintos controles vamos a seguir sin ver lesiones. No tenemos que forzarnos a encontrar una lesión en este caso porque probablemente no se vea la lesión. Si la lesión es pasible de seguimiento, debería no verse. Otra situación, también tal vez en amarillo, es que le veamos una lesión. Una lesión en la zona periférica, que uno cree que con distintos métodos de biopsia va a ser bien evaluada. Si encontramos esa lesión, la podemos ir siguiendo y ahí ya utilizamos los criterios PRECISE, y en este caso una lesión que se mantuvo estable. ¿Eso evitaría la biopsia? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, está discutido, pero por lo menos hay una alta probabilidad de que el paciente no haya progresado. Otra situación es que en la resonancia confirmatoria encontremos una lesión anterior. Ahí ya estamos en un pequeño problema, porque si el paciente se hizo una biopsia transrectal, tal vez no se llegó a evaluar de manera adecuada esa lesión. Como les mostré anteriormente, en el escenario de los pacientes con biopsias negativas y PSA en aumento, la lesión anterior a veces no es del todo bien explorada por la biopsia transrectal, por lo cual deberíamos poner como un punto de atención y ahí decir, repitan la biopsia, tal vez con un abordaje transperineal, porque hay una lesión que para mí es más significativa de lo que estamos viendo, ¿sí? Tal vez lo que sucedió es esto, que agarraron un sector de la lesión poco significativo y que el resto de la lesión pasó muy anterior y no logró ser evaluado. Y después tenemos esta situación que tal vez es la más sencilla o la más fácil de ver, que es un paciente que en el control anual progresó el volumen de la lesión. Es un PRECISE 4 y ese paciente inmediatamente cuando nosotros ponemos que aumentó la lesión tendría que ser biopsiado. Nosotros no podemos sacar al paciente de vigilancia activa y que el paciente se opere, pero sí que adelantar la biopsia, ¿sí? Y estos son los criterios de inclusión que utilizamos en el Hospital Británico, ¿no? Un T2A, un ISUP1, es decir, nosotros no seguimos pacientes que tengan 3+4, ISUP2, y con un PSA menor de 10, por supuesto. La resonancia prequirúrgica es una resonancia que se está usando mucho más que antes. Pasó del 2,9% a cerca del 30% en este trabajo del Journal of Urology de hace poco, y se demostró que tiene un gran valor. Una resonancia magnética prebiopsia disminuye el riesgo de márgenes positivos y disminuye las transfusiones. Y a su vez también, como valor adicional, una resonancia magnética previo a radioterapia también delimita mejor los contornos tumorales y de volumen de la glándula para hacer un protocolo de radioterapia dirigido más preciso, ¿no? Así que es una cosa a tener en cuenta. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, la altura de la glándula, es decir, la longitud de la uretra membranosa y cuán alta está la glándula prostática. Eso es muy útil porque en lesiones que están en el ápex, cirugía robótica o laparoscópica, el urólogo le va a costar extraer la glándula y hay mayor riesgo de márgenes positivos cuando la próstata está más enclavada en la pelvis.
y a su vez la longitud de la uretra más larga también habla de una mayor probabilidad de recuperación de la continencia, que cuando tienen uretras muy chiquititas, que la anastomosis es más dificultosa y en general al paciente le cuesta más recuperar la continencia. Obviamente que explorar la afectación de los músculos de la pelvis, de los elevadores y de los órganos adyacentes. Las adenopatías también son muy útiles de ver. Y, bueno, cuestiones vasculares como pudendas, como la arteria pudenda accesoria, que también es algo que vemos habitualmente y que también puede ser un obstáculo o una fuente de complicación en una cirugía. Y por último, ya están muy cansados, son medio tarde, pero lo último es la recaída bioquímica. La recaída bioquímica es un tema que fue abordado este año por un grupo similar al grupo de PIRADS y estableció un score que se llama PIRR en cambio de PIRADS porque es de recurrencia bioquímica, que lo que hizo fue decir, el T2 no sirve, que es lo que sabemos, cuando hacen radioterapia, la glándula se achica y se vuelve totalmente hipointensa, por lo cual el T2 no es considerado, y estableció que en pacientes post-prostatectomía radical hay que tener en cuenta fundamentalmente el contraste, y en pacientes con radioterapia podemos tener como secuencia dominante el contraste o la difusión, y la que no sea dominante pasa a ser decisiva. Y estos son los scores similares a los que usamos en PIRADS. Lo que agregó es hablar de realce o restricción focal tipo masa y diferenciar realce temprano de tardío. El realce tardío es menos sospechoso porque es más frecuente en cambios inflamatorios. En pacientes con radioterapia hay muchos cambios inflamatorios, entonces cuando el realce tiende a ser más tardío habla de inflamatorio y cuando tiende a ser temprano habla de una lesión sospechosa. Esto, contraste tardío versus temprano, tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Si hacemos mal una perfusión, no vamos a poder hacer un diagnóstico de recaída local. Y los primeros indicios de área bajo la curva, de trabajos de utilización de esto, fueron muy buenos, así que es algo que un método a tener en cuenta. Un par de ejemplos, esto es lo más grosero de ver, ¿no? Un tejido o enfermedad, un paciente no con recaída bioquímica, sino con persistencia, nunca disminuyó o nunca pasó a ser indetectable el PSA, y vemos la lesión bien en el sector anterior del sitio de anastomosis del lecho del cuello vesical. Ese es un ejemplo típico de una recaída local de un postprostatectomía de un cáncer de próstata. Y bueno, y acá tenemos una recaída en un paciente con radioterapia. A esos pacientes tienen que verle bien y tienen que agarrar bien las vesículas seminales. Acá vemos una lesión sospechosa en el ADC, en una vesícula seminal, y vienen como realza. El contraste es muy buchón en estos pacientes. Yo tengo la suerte, aparte de trabajar en resonancia, trabajo también en PET, en el mismo tipo de pacientes. El paciente se hizo un PET, vemos como le capta PET colina, un pequeño foco a ese mismo nivel. Esa correlación se suele ver muy bien, como en ese otro caso, una glándula, como les dije, bien chica, bien hipointensa, con una marcada restricción, que en el T2 tal vez no se ve, pero en la difusión se ve bien, bien claro, y con un realce temprano y focal tipo masa, también de la hemiglándula izquierda. Miren cómo se ve el mapa de colores. Y en el PET, y hasta en la fusión de PET con resonancia, vemos cómo capta la hemiglándula izquierda, ¿no? Foco bien marcado. Es una herramienta muy útil la resonancia para este tipo de pacientes. Y también para evaluar pacientes con tratamientos focales. Esto es como lo más avanzado. Cada vez son más frecuentes los tratamientos focales con HIFU, con crioablación, similares a los que veíamos en un momento con embolización embolización prostática para tratar el HPV. Se suelen hacer procedimientos como ablaciones de la hemiglándula o ablaciones subtotales de toda la glándula en pacientes que por lo general tienen lesiones no visibles en resonancia magnética, por lo cual la resonancia previo al tratamiento no es tan útil, o en general no le damos tanta bolilla, pero sí post-tratamiento, y miren cómo se ve los sectores de vascularización, el área de necrosis que generan ambos tratamientos. Se hace un control a la semana y un control a los 6 meses para valorar el sitio ese de vascularización y fundamentalmente para descartar complicaciones y después para evaluar
presencia de recaídas o de persistencia de enfermedad. Este es un ejemplo, habíamos informado un PIRADS 3 anterior, un área que tal vez no quedaba muy claro en el T2, un paciente con un procedimiento previo, con un área, un nódulo mal definido, que ya no era nódulo, entonces le pusimos un PIRADS 3, no nos quedaba muy bien claro, bueno, se llegó al diagnóstico y el paciente decidió hacerse un tratamiento focal. Ahí tenemos la lesión donde estaba, para que la vean bien. Y miren cómo se ve el área de ablación de la hemiglándula derecha directamente. En T2 es más difícil de delimitarlo, pero se ve también bien ahí. Pacientes con estadio T2 o menores, lesiones, si son visibles, tienen que ser menos de 20 milímetros. Por lo general, lo ideal es que sean lesiones no visibles y que tengan un paciente con un PSA menor de 20 y no tengan ningún componente Gleason 5. Idealmente 3+3 o 3+4. Esos son los pacientes que se eligen para tratamiento focal y nosotros tenemos ese rol, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Como conclusión, tener muy presente que la resonancia magnética previa a la biopsia es la mejor indicación que tiene el método, y que sin lugar a duda va a ser la indicación que va a predominar dentro del contexto de la resonancia magnética, y eso va a hacer que cada vez haya más pacientes para ser evaluados, y eso hay que prepararse y hay que tenerlo presente. Que los distintos escenarios van en aumento y que uno cambia la manera de informar, la manera de orientarse de acuerdo a los distintos escenarios, entonces hay que tener presente eso también. Y que la calidad de la experiencia y la certificación son cosas a tener en cuenta. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, excelente la clase, clarísima. Muchísimas gracias, Ramón, por la disertación, la verdad que impecable, impecable. Ahí tenemos un par de preguntas, se sumó un montón de gente, la verdad que muy buena, mucho para aprender. Un par de preguntitas, ahí, bueno, Gustavo te felicita, excelente exposición. Hace una pregunta que le hizo durante la charla, quería saber qué opinás sobre las resonancias biparamétricas y si notás que va en aumento dicho estudio en este último año. Sí, sí. En un primer momento estaba como muy entusiasmado con eso porque es increíble cómo aumenta la disponibilidad, ¿no? Menor tiempo de equipo y no tener que punzar al paciente, etcétera, etcétera, pero requiere de mucha más experiencia y tener mucho más claro el método. Entonces hay que ver, ¿no? Si uno no está muy confiado, la verdad es que salvo que tenga una lesión muy, muy clara, a veces se lo pierde y como les mostré anteriormente, si vos tenés las tres cartas, podés tal vez una no salirte tan bien, en cambio si vos tenés dos, las dos tienen que ser impecables, por lo cual a veces es más difícil que te dificulta más de lo que te ayuda. Entonces hay que tener muy, muy en claro eso. Pacientes con biopsias previas negativas y PSA en aumento se excluyen, pacientes que uno está buscando recaída local se excluyen, pacientes que tienen un tracto rectal muy patológico o que tienen antecedentes de cáncer de próstata familiares también se excluyen. Solamente lo utilizaría para pacientes con un pretest muy bajo, en donde lo más probable es que no encontremos nada. Pacientes que el urólogo dice, este seguramente tiene un adenoma de próstata, pero por las dudas y con glándulas prostáticas muy grandes, ahí en ese caso puede ser que sea una opción. Excelente, excelente. Muchas gracias, Gustavo, por la pregunta. Vamos con Gary Herrera. Dice, tuve la oportunidad de observar una protrusión del lóbulo medio casi del mismo tamaño que el resto de la próstata. En este caso, ¿se mantiene la forma de medición del volumen prostático? Sí, bueno, en general se habla de que el límite superior tiene que ser, como les mostraba, el plano bésico prostático. Cuando el lóbulo medio es muy prominente, a veces yo me voy un poquito más de ese plano, porque a veces si no uno está yendo para menos. Pero la realidad es que no hay que tener miedo de obviar el lóbulo medio porque no está considerado dentro del volumen de la próstata para sacar la densidad del PSA. Y la realidad es que el lóbulo medio, enfermedad en el lóbulo medio protruido hacia el piso vesical vemos muy, muy poco. Así que lo ideal sería tomar siempre el plano bésico prostático hacia abajo. Excelente, clarísimo. Y también Gary pregunta si tenés experiencia en carcinoide o tumor neuroendocrino de próstata. En general, los tumores neuroendocrinos de próstata son pacientes que tienen una desdiferenciación a neuroendocrino, son pacientes que se cree que tienen ese componente ya de base y que se expresa a partir de tratamientos de reemplazo hormonal, ¿no? De terapia de deprivación hormonal. Entonces son pacientes que ya
hacen la transformación neuroendocrina muy avanzada en su evolución. Por lo cual, la resonancia magnética en esos pacientes no cumple tanto rol. Son pacientes ya que se hacen un PET con colina, estudios de estadificación, pacientes múltiples metástasis, por lo cual resonancia magnética en ese tipo de pacientes con diagnóstico de tumor neuroendocrino de novo, digamos, el paciente viene y tiene una diferenciación neuroendocrina, casi no existe. Está expresado a partir de tratamientos muy prolongados, hormonales. Entonces, ese paciente no es, digamos, un paciente que vemos frecuentemente en la consulta de resonancia magnética. Así que, como que uno lo desestimaría, ese tipo de paciente, porque no lo vemos nunca. Ya lo local ya no tiene tanta importancia, digamos. Excelente. Bueno, Silvina te felicita por la charla, por un excelente. Ruth Espinosa, ¿cuál es el objetivo del contraste? No, el objetivo de contraste es ese básicamente, es ayudar a las otras dos secuencias que les mostré recién. El realce temprano y focal es muy importante y a su vez es decisivo en las secuencias de zona periférica. Yo creo que es como que durante mucho tiempo uno lo desestimó porque el PIRLAT se lo desestima un poco, pero la realidad es que es una secuencia que ayuda mucho a la difusión, que muchas veces sale mal, fundamentalmente por lo que les mostré de la ampolla rectal, etcétera, y la difusión y el contraste, si uno lo hace bien, es muy difícil que salga mal. Entonces, la realidad es que no hay que descartarlo del todo, y incluyendo el contraste, el estudio dura menos de media hora, entonces tampoco es que le agrega mucha más complejidad, así que hay que tenerlo presente, me parece, y utilizarlo, ¿no? Excelente. Germán nos pregunta, buenas noches, excelente exposición, nuevamente te felicita. Quería saber si hay una gran diferencia más allá de la calidad de estudio para mejorar el diagnóstico, realizar el estudio en un resonador de 1.5 o 3 Tesla. No hay diferencia. Yo antes de irme del italiano trabajé con un 3 Tesla ahí y la verdad es que no hay una diferencia significativa. A veces el 3 Tesla permite hacer alguna espectroscopía sin bobina endorrectal, pero la verdad la espectroscopía dejó de utilizarse. Así que la verdad que hoy por hoy es indistinto el uso de las dos, así que no hay diferencia significativa. Y ahí habla también de inteligencia artificial. Claro, eso te iba a La inteligencia preguntar. artificial, para detectar lesiones, yo he utilizado varios software. No hablé de inteligencia artificial en sí porque nada, siempre que hablo de próstata me dicen, y la inteligencia artificial va a ayudar. Los únicos software que están habilitados hoy por la FDA y que realmente cumplen un rol son software que te permiten medir mejor, segmentar mejor la glándula, medir el volumen de la glándula, sacar el valor de la densidad de PSA y ponértelos en una lista de acuerdo a qué paciente es más sospechoso. Eso lo hace perfecto. Ahora, la identificación de lesiones es muy difícil, porque como les dije, ustedes deben tener su experiencia, ver una difusión y hay 200.000 lesiones que parecen restringir. Entonces el equipo hay que entrenarlo mucho y muy bien como para que se dé cuenta. La zona periférica en general, la inteligencia artificial no tiene problema, pero la zona transicional, que suele ser una indicación muy útil y donde la resonancia cumple un rol importante, a veces le cuesta. Así que por ahora, salvo medición de la glándula y otra cosa, no tiene mucho rol. Bien. Por ahora no te saquen laburo. No, por ahora, por Trabajo suerte. asegurado por un tiempo más. Sí. Ahí Ruth pregunta nuevamente por el papel de la curva de perfusión. No, se sacó del último PIRDAT, sirve como para objetivar, si se puede hacer bárbaro, porque permite objetivar de alguna manera lo que uno ya ve con el ojo, digamos, que el tiempo al pico es bien pronunciado, eso habla de un realce focal más temprano, y bueno, permite verlo mejor, pero la realidad es que no tiene un rol los tres tipos de curva como si tenía el PIRDAT anterior al del 2019. Genial. Bueno, Alexa Blocker te agradece por la charla, mil gracias de verdad. Gracias por el espacio y te pregunta por las indicaciones actuales del PET. Bueno, es todo un tema ese. Para hacerlo lo más rápido posible, en la Argentina hay dos tipos de PET. Para el cáncer de próstata, la colina y el PSMA. Las indicaciones son en estadificación, pacientes de alto riesgo. Para el PET colina, pacientes de alto riesgo con un PSA mayor yo diría, de 2, 3. Pero bueno, en general si son de alto riesgo son mayores de 20 de PSA. Así que pacientes de alto riesgo, estadificación con colina. Y en recaída bioquímica con colina, PSA mayor de 2, se puede utilizar colina. Y el PSMA, estadificación de alto riesgo, hoy por hoy, virtualmente el PSMA en distintos lugares del mundo ha reemplazado la combinación tomografía-centellograma para estadificar pacientes de riesgo intermedio y alto, pacientes que se estadifican con imágenes
el PSA lo ha reemplazado, y después, para recaída bioquímica, en PSA a partir de 0,2. Esos son los dos escenarios. Después hay un montón de otros escenarios cuando hablamos de terapia metabólicas, diagnósticas, etcétera, que también el PSMA tiene un montón de rol, que ahí también preguntaban abajo. El diagnóstico primario. Bueno, el PSMA, a diferencia de la colina, permite una delimitación de las lesiones muy, muy clara, por lo cual en pacientes que no se pueden hacer resonancia magnética, por ejemplo, no sé, pacientes con marcapasos que no sean resonables, que cada vez hay menos marcapasos no resonables, o pacientes, no sé qué escenario, podría uno utilizar el PSMA como reemplazo, pero en una situación muy hipotética. Yo tengo un solo paciente, que era un paciente con un alto riesgo quirúrgico para hacerle anestesia, un paciente claustrofóbico, añoso, en el que se planteaba la posibilidad de una radioterapia. El paciente tenía una alta sospecha de cáncer de próstata. Como no se podía hacer la resonancia porque no se podía anestesiar y no se podía entrar dentro del sonoro porque era claustrofóbico, se hizo un PSMA que lo pagó particular y encontramos la lesión, y el paciente evitó incluso la biopsia, cosa muy polémica, pero hay un trabajo que habla de 8 pacientes que se han operado solamente con el PSMA positivo y los 8 pacientes han tenido enfermedad, por lo cual el PSMA es un muy buen método para evaluar la lesión primaria, pero por ahora tiene un rol ahí. Bien. Y ahí pregunta si crees que en un futuro puede competir con la reso. Bueno, el tema es ese. El tema es que la resonancia es mejor que el PET, y la resonancia, como les dije, y volvemos a la primera diapositiva, la resonancia se está descomplejizando y está yendo a un sitio en donde el paciente viene con un PSA elevado. Un paciente con un PSA elevado, hacerse un PSMA es un montón. El rol más importante de la resonancia es jugar en ese puesto, digamos, en el puesto de ayudar a que el PSA tenga más sensibilidad. Entonces, en ese lugar nunca lo van a mover. Para el resto de los lugares tal vez tenga una disputa, pero para el lugar de ayudar a que el PSA sea más sensible y no biopsiar pacientes y complicar pacientes con infecciones, etc., ese es el lugar de resonancia, y en ese lugar va a estar bien, digamos. Bien, excelente, clarísimo. Ahí Silvina vuelve a preguntar el rango de edad donde se encuentran los mayores casos para seguimiento. No sé si hay un rango de edad. En general, cuanto más joven el paciente, es un paciente que tiene en general antecedentes familiares, y son pacientes que tienen enfermedad más significativa. Los pacientes más añosos suelen tener más enfermedad indolente a partir de los 65, 70 años, son pacientes más indolentes. A partir de los 80, a partir de los 74 años, en verdad está discutido la utilización del PSA, de pedir PSA como screening, porque son pacientes que, si van a tener enfermedad prostática, va a ser muy indolente, entonces no le va a cambiar mucho la sobrevida. Pero bueno, en pacientes donde tal vez la cirugía no es una opción, pacientes de 70 para arriba, tienen también más rol. Pero a diferencia de otras enfermedades, la vigilancia activa no es una vigilancia activa porque el paciente no pueda ser operado, porque esos pacientes no operados se hacen radioterapia que tiene la misma eficacia que la cirugía. Es una vigilancia activa porque el tratamiento, ya sea la radioterapia como la cirugía, va a ser peor que la enfermedad. Entonces ahí hay que cambiar un poco el paradigma, y entonces esa enfermedad es el tipo de enfermedad y no la edad lo que hace que el paciente haga la vigilancia activa. Excelente. Bueno, se siguen sumando preguntas, la verdad que se ha entusiasmado el público. Sí. Cuando el paciente hace recurrencia de cáncer de próstata, ¿se puede usar PIRADS? No, Gerardo, se tiene que utilizar el PRR, ese que vimos recién, que está disponible ahí para descargar. Y bueno, es muy parecido al PIRADS, pero tiene en cuenta lo que dije, más que todo, de contraste y difusión, y tiene en cuenta si uno sabía o no dónde estaba la lesión inicial. Esa es la diferencia que tiene con el PIRADS. Excelente. Ruth te pregunta, ¿valor de B con mayor precisión diagnóstica? Sí, bueno, hacer un valor de B más de 1400, pero tener presente de que la difusión es un todo, de que uno, como radiólogo, a veces no termina de entender muy bien lo de la difusión. Por ejemplo, el mapa de ADC, si uno pone 3 valores de B, el mapa de ADC va a salir horrible. Entonces, si uno utiliza 2 valores de B, por ejemplo, 0, 400 y 1400, el ADC no va a poder ser evaluado. Entonces, hay que tener muy presente eso, no es solamente el valor de B más alto. Entonces, yo lo que recomiendo es agarrar la secuencia de difusión que tenía el equipo, incorporarla y después copiarla y modificar una con un valor de B de 1400.
Entonces tenemos una con el valor de B más alto, que lo que utilizamos con el valor de B más alto es, podemos diferenciar lesiones de la zona periférica que tiene un tiempo de restricción, como una restricción muy alta, y con la otra secuencia hacemos una de C más lindo, que va a ser incluso más útil a veces que la otra. Entonces no nos orientemos tanto por el último valor de B, sino por ambas cosas. Lo ideal es hacer, a mí me gustan mucho dos difusiones, pero bueno, también hay una cuestión de tiempos y todo, que a veces es medio tirano, y bueno, uno elige por dónde recortar, digamos, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, no hay más preguntas, la verdad que una charla, bueno, ahí te agradece Alexia, grandiosas respuestas y la verdad que muchísimas gracias por la disposición, la charla clarísima, las preguntas, la gente participó mucho y bueno, con un Bueno, tema muy interesante que de la gente subespecializada se aprende un montón. Así que, bueno, Ramón, te muchas agradezco muchísimo por gracias. tu tiempo, muchas gracias a los 65 participantes, un montón para noviembre y bueno, muchísimas gracias y ahí para seguir sumando, que se vengan más, bueno, yo estoy a cargo de esta parte, así que lo vamos a invitar a Ramón el año que viene de vuelta, estás invitado, va a Sí, tener esta sí. charla. En Bueno, noviembre del año que viene gracias. nos volvemos a ver. Dale. María Victoria te agradece, muy claro, así que bueno, muchísimas gracias por la participación, Ramón, muchísimas gracias por la charla, clarísima. La verdad que se aprende muchísimo de la gente que está en tema y claramente se nota que estás muy metido en el tema. Bueno, Así muchas que gracias a muchas todos. gracias Bueno, nos y te dejo vemos. para... Gracias. Gracias a todos. Saludos a todos por allá. Nos vemos. Chau, chau.